Anatomía del aprendizaje, temporada 2. Me levanté sin muchas ganas de tomar mate. Algo raro, porque si no hay mate yo no arranco la jornada evolutiva. Habré tomado medio termo mientras me notaba ansioso, inquieto. Estar sentado ya me ponía nervioso. Tenía que salir de mi ritual diario, que es ese sentarme en silencio o en compañía de Virginia a tomar mate durante 1 hora y pico. Tenía que hacer algo muy distinto. Empecé a pensar en caminar lejos, como me había contado un tipo en la clase de carpintería. Me dijo que se preparó para ir a una caminata intensa de 4 días en la montaña, caminando por los campos de la zona, yendo a pueblos, tomando caminos de tierra. Eso me inspiró. Quizá eso fue lo que ayudó a mi inquietud, no lo sé. No expliqué demasiado, tampoco planifiqué. Me lavé la cara, los dientes. Me puse algo de ropa cómoda y salí en dirección a las vías de tren. Estas vías tuvieron uso de trenes de pasajeros hasta 1992. Hoy están haciendo tareas de limpieza para volver a ponerla en marcha. Hay una parte que va desde Areco en dirección a Dugan, es decir, hacia el noroeste, que todavía no fue acondicionada. Y hacia ese lado fui, a encontrarme con el paso del tiempo y la recuperación de lo salvaje que se apoderó, como hace con todo, inevitablemente tarde o temprano, de las vías. Empecé a caminar por las vías hasta que se hacía realmente imposible avanzar por las plantas crecidas, algunas con muchos pinches. Avanzaba como podía hasta que descubrí un camino que se iba abriendo por mi izquierda, siempre siguiendo la dirección de la vía. Así llegué hasta un puente. Es el que cruza el río Areco. Tenía que decidir si seguir por la vía hasta Dugan o desviarme cuando apareciera un camino que conozco y vuelve para Areco, o tomar un sendero que bordea el río. Pensé que quizás lo mejor sería bordear el río y llegar hasta un puente que una vez conocí llegando en bicicleta y otra vez en kayak, hasta el cual no tenía una idea clara de la distancia. Tal vez me lleve unas 2 o 3 horas en total todo el recorrido, pensé. Era un viaje al no saber, un viaje al aprendizaje tal vez, pero no sé si el aprendizaje puede darse de manera inmediata, porque algunos aprendizajes suceden mucho después. Hace poco estaba escuchando un podcast que habla del aprendizaje y si bien me gustan sus entrevistas, siempre me queda la sensación de que se habla de aprendizaje como una cuestión de consumo o como una cuestión de acumulación. Se habla de aprender algo como una cosa estática. Claro, necesitamos el lenguaje para nombrar eso que es interno y llamamos saber, pero ¿puede ser estático un aprendizaje? Aprender no tiene que ver tampoco con moldear una manera de pensar. Eso se acerca más a la repetición. La repetición tiene que ver con la memoria. Existe una ansiedad que tiene que ver con lo cultural, con la demostración de las informaciones acumuladas y la capacidad de reproducirlas a otros. Sucede mucho en el coaching, por ejemplo. Se repiten frases, se nombran autores. Hasta a veces se adopta una forma de hablar solemne incluso, que no tiene nada que ver con cómo hablamos o cómo contamos lo que sabemos de verdad. Podemos leer libros, pero no siempre son la experiencia. El aprendizaje, creo, tiene más que ver con la experiencia, la reflexión y la integración de un saber. ¿Dónde está el saber? ¿Está en Google? ¿Está en los libros? ¿Está en un monte que creció un poco por la mano humana y otro poco por el trabajo de los pájaros, del viento, del clima? Está en todos lados. Es un saber que no tiene que ver con la acumulación. Si lo pensamos un poco, no hay nada que acumulamos, sino que accedemos a cierta idea, que viene concatenada de otras que tienen que ver con experiencias.
Es poco lo que sabemos, me iba dando cuenta. Estamos acá, pensaba, en nuestras casas que nos protegen de lo salvaje, del mal tiempo, del frío y el calor. Nos protege de los animales que tienen más hambre que nosotros. Nos protegen nuestras casas de otros humanos. Pero es poco lo que sabemos. Es mucho lo que ignoramos. Ignoramos que las semillas de los paraísos están haciendo un trabajo perpetuo. Que el árbol no es solo ese cuerpo que vemos aferrado al suelo, sino que es también esas semillas que vienen en unas bolitas amarillas, que caen y crecen, caen y crecen. Me propuse escribir este episodio de una manera diferente, ir por otros caminos que los habituales, como cuando iba eligiendo ir por otros caminos en mi caminata. Quiero contar una historia sin bajar línea. ¿Se puede no bajar línea en un texto? ¿Es posible algo así sabiendo que el lenguaje mismo es algo concreto, algo que define? Qué difícil no bajar línea, por más que sea una más finita que una tela de araña. Bajar línea es al final mostrar un pedazo del mundo con tu pensamiento. Y eso puede ser contar cómo viste una choza hecha con maderas y troncos en un bosquecito al costado de la vía. Y más hacia la izquierda, ver una casa fastuosa, nueva. La de alguien que no tiene idea probablemente que a 300 metros de su casa de campo hay una versión de réplica de las primeras casas humanas. Entonces, en mi caminata, pensé en nuestra humanidad y hasta sentí orgullo. Me pasó cuando sentí un poco de sed. Y hasta me vino el pensamiento de la desesperación. Fue un micro momento en el que dudé si estaba en la dirección correcta, si el puente al que creía dirigirme estaba a una distancia a la que podía acceder a pie. Un momento en el que dudé si iba a tener la energía suficiente para llegar, pero sobre todo para volver. Entonces fue ahí que admiré a nuestra humanidad, por el inmenso esfuerzo que hicimos con la tenacidad que nos caracteriza para ser expertos en proporcionarnos confort. Porque fue por el confort, por ese primer fueguito en una cueva que se inició nuestra búsqueda incesante, hasta llegar a tener nuestras perforaciones para sacar el agua que tomamos, nuestras cocinas eléctricas para cocinar manjares, nuestras sillas para relajarnos mientras tomamos una cerveza con la muchachada, o a solas, según lo prefieras. Nos vi el paso de otros humanos en mi camino, lo vi en los alambrados, lo vi en otro refugio precario, en algún plástico tirado en el pasto. Fuimos prácticamente a todos los rincones y lo hicimos para saber. Queremos saber cómo tener confort, pero también queremos saber qué hay más allá. Queremos saber para decir a los demás que sabemos. Queremos experimentar para después saber. Queremos experimentar para después saber. Queremos experimentar para después saber. Caminé y caminé, como lo habrán hecho tantos antes que nosotros que caminaron por todo este globo que pisamos. Debían ir casi 3 horas cuando llegué al puente. A 30 metros hay otro puente que debe ser un poco más nuevo. El puente donde yo me paraba ya no tiene uso. Se nota porque las columnas de ladrillo común que lo sostienen están desarmándose por el paso del tiempo. El más nuevo está hecho totalmente de hormigón y debe ser la entrada a un campo de la zona. Me senté un momento a escuchar los sonidos del lugar. Pasaba el agua por debajo, zumbaban todo tipo de insectos y bichos. Había también ruido de loros, de horneros, de bichos feos, de calandrias. ¿Cuánto sabe un puente al que le pasó el tiempo? ¿Cuánto vio? Hay algo de ese rendirse de su columna de ladrillos que hace evidente que las cosas, como ese puente, tienen vida, que no se desesperan ante la posibilidad de dejar de existir. Algo que sí hacemos los humanos. Lo hacemos en la era de la antiedad, de las selfies,
de la cansadora búsqueda de la permanencia y la inmortalidad que suponen mostrarnos inteligentes, felices, en el vacío de lo virtual que promete libertad con su inmensa cantidad de información, pero no es más que un refugio para olvidarnos de que existe el paso del tiempo. La práctica de atención es justamente la de reconocer que no sabemos, de observar nuestra ignorancia. La ignorancia que se ve en el deseo de recolectar datos y datos, la del escape a las pantallas en busca de compañía o distracción, la de la búsqueda constante de placer y diversión. Es realmente poco lo que sé. Lo observo a diario. Hay palabras de mi propio idioma de las cuales desconozco su significado. Hasta hace poco no sabía el significado de la palabra epistemología. No sé tampoco qué significa topología. Y otras palabras de uso común tampoco sé qué significan. Hay cosas que no sé del funcionamiento del cuerpo, y eso que soy un cuerpo. Hay cosas que no sé sobre el movimiento, y me muevo a diario y hasta tengo una práctica deliberada de movimiento. Hay cosas que no sé sobre el pensamiento, y pienso permanentemente. No sé qué decir en muchas ocasiones. No sé qué responder ante situaciones de la vida adulta y me quedo pensando si les pasará a otros. ¿También los otros dudarán como yo? ¿Les pasa, por ejemplo, a los presidentes? ¿Sienten también que no saben nada los jefes y jefas de las grandes empresas que manejan este mundo? ¿Realmente creen que saben absolutamente todo? ¿Pueden descansar en esa certeza? El silencio es el terror de las certezas, el terror de la información. El silencio es el terror de nuestros tiempos. En silencio podés darte cuenta de todo lo que no sabes. En silencio aparecen las verdaderas preguntas, esas que rompen como la gota de agua cayendo en la piedra durante años y años, pero que también rompe como esas bolas de demolición que tiran abajo edificios. El silencio, ese gran narrador de la existencia. El que estaba en el monte, haciendo evidente mi ruido mental, que quería tener certeza sobre las especies de árboles en lugar de ver y sentir a los árboles. El ruido que necesita confirmaciones y datos para autoafirmarse una y otra vez. Es una lucha en vano porque sabe que no sabe y sin embargo persiste en sus intentos, como lo ha hecho la humanidad durante años y años para saberse dominante. No salí para acumular una experiencia, sino para encontrarme con la realidad, la que no está en internet. La realidad a la que escapamos tanto. Salí para conocer, para ver lo que por un momento fue ambos, saber y no saber. Cuando sentí cansancio, fue el cruce entre el ruido y el silencio lo que me transformó. Salí a caminar, me doy cuenta, para ese encuentro justamente, el del ruido con el silencio, porque es ahí donde sucede algo interesante. Es en los cruces donde sucede un aprendizaje.